Buenos días. Nosotras vamos a hacer la presentación sentada. Tenemos algún PowerPoint y demás, pero nos iremos levantando en función lo vayamos poniendo, ¿vale? Daros las gracias por estar aquí hoy presentes para escuchar nuestro trabajo. Gracias también a la organización por darnos la oportunidad de presentarlo y exponerlo. Para nosotras es muy importante. Y quisiera aprovechar también para dar las gracias a algunas entidades dentro de la universidad que nos han posibilitado llevar a cabo el trabajo. Por un lado, como no, a la Unidad de Innovación Docente, que lo ha financiado. Sin su financiación no hubiéramos podido prácticamente hacer nada o hubiera costado el doble. Por otro lado, la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz, que siempre ha estado ahí apoyando y creyendo en el trabajo, al Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación y al Departamento de Psicología, que también nos ha prestado su apoyo en todo momento. Nosotras venimos a presentarles el trabajo que, como ven ahí, se titula Acercando el enfoque de género a la docencia universitaria, una experiencia de investigación-acción participativa, cuya meta no ha sido otra y ha sido tanto como incluir la perspectiva de género en la docencia de algunas de las asignaturas del grado de psicología. En esta experiencia han participado un conjunto de profesoras y profesores que aceptaron el desafío pues de la mejor manera y, como no, ya en su diseño participaron una alumna, María Escalona, y otro compañero, Pablo Terrada, que no está aquí hoy, que ya era alumnado de cuarto de grado y que tenía profundos conocimientos sobre temas de género y feminismo, ¿vale? Entonces, poco a poco fuimos las partes implicadas en el trabajo. La presentación, pues ya podéis imaginar que la vamos a hacer de manera conjunta. Yo, Violeta Luque, profesora también en el grado de Psicología, voy a exponer un poquito la metodología empleada, los objetivos y alguna base teórica más. Ana Cueva, compañera profesora en el departamento y también participante del proyecto, va a exponer el rol del profesorado y los principales productos obtenidos en cuanto al trabajo que a ellos les competía y a ellas. Y por último, María Escalona va a exponernos el trabajo del alumnado y lo que les ha supuesto a ellas y a ellos esta experiencia, ¿de acuerdo? Pues también va a contarnos un poquito las debilidades y fortalezas que han identificado el alumnado en las distintas evaluaciones que hemos hecho. El origen del trabajo. Emergió un poco a partir de la experiencia en las aulas con el alumnado. Íbamos viendo cómo había ciertas ideas erróneas en cuanto a conceptos tan básicos, por lo menos en la psicología, como género, machismo. Además, el alumnado mostraba ideas neomachistas, mostraba actitudes de sexismo benevolente y asimismo se tenía un profundo conocimiento de lo que es en sí la violencia de género, en qué esa está sustentada, cuáles son sus consecuencias y demás. Asimismo, alumnado ya sensibilizada y sensibilizado con la materia nos demandaba formación específica en este tema, ¿vale? Y íbamos viendo cómo conforme pasaban los años, el grado de psicología no lleva muchos años implantado en la universidad, pero sí íbamos viendo que conforme pasaban los años, el alumnado iba demandando hacer trabajos de fin de grado en temáticas de género y violencia de género. Sin embargo, nos encontrábamos ante la realidad de que no había ni una asignatura específica en esta cuestión, ni tampoco era un tema transversalizado en distintas materias. A esto se unía nuestra normativa vigente, por ejemplo, la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Protección Integral contra la Violencia de Género, o la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, o incluso la Ley Orgánica de Universidades. En todas estas leyes se nos insta a que desde las universidades debemos de incluir, o bien de manera específica o de forma transversal, los estudios de género y impartir una docencia libre de estereotipos sexistas y demás. Sin embargo, esto pues no lo estábamos haciendo. En psicología, ¿por qué? Obviamente los estudios de psicología están directamente interpelados para configurar un saber específico en cuestiones como identidad sexual y de género, influencia de los procesos educativos en la socialización de género, las dinámicas de las relaciones interpersonales e intergrupales, el impacto en las adiciones del rol de género, es decir, y como no, el abordaje de la violencia de género,
muchas y muchos de nuestros egresados y egresadas van a trabajar con víctimas de violencia de género, con agresores de violencia de género, etcétera, etcétera, y no se estaba dando una formación específica, con lo cual consideramos que tener en cuenta la incidencia de la variable género y el impacto que el sistema patriarcal tiene en los procesos psicológicos y psicosociales era una cuestión esencial. Esencial para desarrollar buenos y buenas profesionales y que no tuvieran sesgos sexistas en su práctica profesional. Claro, para esto era necesario incluir la perspectiva de género en la docencia, que no es otra cosa, sino considerar sistemáticamente las diferencias entre las condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres y los hombres. Este análisis origina un nuevo conocimiento más completo frente a la parcialidad de la ciencia actual y, además de esta perspectiva de género, teníamos que incorporar un enfoque de carácter feminista, es decir, incluir la teoría feminista en la docencia. Es decir, no centrarnos solo en dirigir la atención a las experiencias de las mujeres, sino intentar desarrollar una investigación y una práctica no sexista. En resumen, es complicado decir esto en unos minutos, pero en resumen lo que queríamos era facilitar la deconstrucción de fenómenos naturalizados por nuestro sistema patriarcal y que obviamente influyen en cómo impartimos la docencia en psicología, es decir, en cuáles son los temas que elegimos, en cuáles son las metodologías que enseñamos y en cuáles son las conclusiones que extraemos. Pero esto no solo ocurre en psicología, obviamente ocurre en todas las disciplinas, pero aquí no nos estamos centrando en esta, ¿vale? En psicología. Bueno, para responder a todo este exposición que le he comentado, esta realidad, nos planteamos dos objetivos principales. Por un lado, de construir el sexismo entre el alumnado del grado de psicología y, por otro lado, dotarles de conocimientos y habilidades para llevar a cabo una práctica profesional con perspectiva de género. Nos planteamos cómo hacerlo y ahí ya estuvimos dándole vueltas desde hace un año y pico, cómo hacíamos esto. Teníamos claro que queríamos hacerlo de una manera rigurosa y que queríamos iniciar una senda de trabajo, que iba a ser un compromiso a largo plazo del que este solo era una primera iniciativa. También teníamos claro que queríamos llevar a cabo la metodología IAP, pero también sabíamos que tampoco íbamos a ser tan novedosas y novedosos como para que nadie se hubiera planteado esto antes. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos y buscamos buenas prácticas. Estas buenas prácticas, ¿qué nos vienen a decir? Es decir, lo que han hecho otras personas, otros investigadores, alumnados en otros lugares que les ha funcionado, pues vamos a ver, ¿no?, por dónde nos podemos empezar. Bueno, nos decían que teníamos que trabajar en actitudes, es decir, en cogniciones, en los afectos y en las conductas. Además, que era necesario facilitar la visibilización de las mujeres psicólogas que han estado ahí a lo largo de la historia y que apenas las conocemos. Que era necesario también incentivar la participación activa del alumnado. Y varias cosas más que para nosotras y nosotros ha resultado fundamental. Por ejemplo, evitar la reactancia, algo que ocurre, es decir, actitudes de rechazo, de defensa ante esta temática. Era fundamental elicitar la empatía con el sexismo, es decir, sentir qué está sintiendo la persona que está siendo discriminada. Promover la autoeficacia y facilitar la identificación de la experiencia de haber sido discriminada, ¿vale?, en cuanto a cuestiones de sexismo. Para esto se proponía el fomento del aprendizaje o basarnos en el aprendizaje experiencial, en actividades lúdicas. Aquí yo mismo he mencionado antes los juegos de roles, era fundamental también, o la discusión grupal. Y, como no, tenía que estar acompañado de información teórica, de una formación que no fuera solo carácter lúdico o debate, sino una formación fundamental en teorías y demás. Esto por un lado. Esto nos decía la experiencia previa. Entonces, para darles respuesta o para intentar seguir los principios que nos comentaban, estas recomendaciones, consideramos que la estrategia metodológica adecuada era la investigación-acción participativa. ¿Por qué? Porque nos permitía configurar una coalición comunitaria, es decir, un grupo de trabajo que en este caso lo integraron alumnados del grado de psicología de distintos cursos, luego María va a hablar de ello, profesorado, que es lo que va a contar Ana Cueva, ¿vale?, y trabajar de forma colaborativa, de manera horizontal. Además,
nos permitía trabajar desde una perspectiva bottom-up, es decir, siempre partiendo de las necesidades, experiencias y demandas que nos hacía el alumnado, no con las ideas que el profesorado podemos tener para que el alumnado sienta que lo que se le propone es algo impuesto. Esto no podía ser, porque entonces generábamos esa reactancia que tratábamos de evitar. Por otro lado, tratábamos de fomentar el sentido de cohesión dentro del alumnado. Tenéis que en cuenta que el alumnado de psicología, el de primero y el de cuarto, pueden haberse visto nunca. Y era muy complicado llevar a cabo esta experiencia si no tratábamos de trabajar este sentido de cohesión social. Ya veremos cómo lo hicimos. El sentido de identidad y, bueno, la reflexividad. Además de esto, como digo, era importante para nosotros y nosotras incorporar la perspectiva de género mencionada y la teoría feminista. Otro elemento importante, antes de darle paso a la compañera Ana, decir que hemos tenido un sistema de evaluación bastante riguroso, al menos bajo nuestro punto de vista. Hemos llevado a cabo una evaluación mixta, es decir, de carácter cualitativo y cuantitativo, con cuestionarios estructurados y estandarizados y varios grupos focales, tanto antes de empezar el proyecto como al finalizarlo. Y además hemos tenido un grupo control que ha sido el alumnado de Psicología de la Universidad de Huelva. El grupo control solo se ha pasado la parte cuantitativa. La parte cualitativa, los grupos focales ya era demasiado desafío y quién sabe si lo haremos en un futuro. Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos mucha información que ahora estamos en la fase de análisis. Una vez comentado esto, le paso la palabra a Ana para que cuente el rol del profesorado en el trabajo. Muchas gracias. Vale. Bueno, muchas gracias, en Violeta. Yo no quiero tampoco extenderme mucho. Voy a hablar un poco de qué rol hemos tenido el profesorado, ¿no?, en este proyecto. Como os podéis imaginar, el nivel de participación obviamente ha sido diferente dependiendo del profesorado implicado. ¿Por qué? Pues ya sabemos todos la carga laboral que tenemos. También había mucho profesorado que estaba en otros proyectos, que incluso era IP de proyectos de I+D, con lo cual, bueno, ha sido diferente. Aún así, pues hemos intentado que todo el mundo colaborar, ¿no? En cuanto a acciones concretas que hemos llevado a cabo el profesorado, pues hemos tratado de dar difusión a todas las actividades que se realizaban en el proyecto. También hemos participado en la evaluación, como ha dicho Violeta, tanto en los grupos focales como en facilitar horas de clase para que se pudieran pasar los cuestionarios, porque como les dejásemos que los pasasen, que se metieran ellos en casa, pues sabemos que íbamos a perder mucha muestra y no era nuestra intención después de todo el trabajo, ¿no? Y también pues, vamos a proporcionar información al equipo de coordinación sobre las notas en cuestión de género, sobre la participación en clase, diferenciando en género. Y una vez dicho la participación, quiero resaltar qué impacto, ¿no?, está teniendo este proyecto en el profesorado. Digo está teniendo porque espero que siga teniendo impacto y de hecho yo creo que va a continuar, ¿no? En primer lugar, el uso del lenguaje inclusivo y, bueno, lo hemos llevado a cabo tanto en el discurso que tenemos en el aula como también en los materiales, ¿no? Y también tratamos de resaltar el porqué del lenguaje inclusivo, no simplemente usarlo y ya está, ¿no? También hemos tratado de incluir la perspectiva de género en materiales un poco más estructurados, en guías docentes de actividades, ¿no? También hemos visto que se está empezando a hablar del tema, que hay mayor sensibilización en el profesorado, con lo cual ya es muy importante, ¿no? Que es un poco un matiz menos visible, pero creemos que es muy importante. Y que incluso el propio departamento, incluso docentes que no están en el proyecto, también vemos que tienen más sensibilización en cuanto a los temas de género, ¿no? ¿Debilidades que encontramos? Pues bueno, personalmente y en general, el profesorado implicado, vemos que nos hace falta también mayor formación en temas de género, ¿no? A veces vemos que incluso el propio alumnado tiene más formación que el profesorado, pero bueno, es un hueco que queremos llenar. Y a continuación os quiero presentar unas actividades que he llevado a cabo en la asignatura que yo doy. Entonces tengo que irme allí, ¿no? Esto es un ejemplo de los distintos materiales que ha ido elaborando el profesorado para incluir la perspectiva de género, es decir, cada profesor o profesora hacía una guía didáctica. Hacía una guía didáctica donde incorporaba bien a nivel teórico o a nivel práctico la perspectiva de género.
pues en psicología de los grupos se ha hecho, en psicología de la intervención social y comunitaria, en psicobiología y demás. Entonces Ana nos va a mostrar uno de los ejemplos de estas guías didácticas. Hemos tenido más de 11 guías, ¿vale?, donde se incorpora la perspectiva de género. He tratado de incorporar esta perspectiva en la asignatura de psicogerontología, que es una asignatura optativa de tercero de grado. Quiero resaltar dos ejemplos concretos. ¿Funciona? Vale. Quiero resaltar dos ejemplos concretos. El primer ejemplo es muy significativo. ¿Por qué? Porque el primer ejemplo es cómo el alumnado ha tratado de incorporar esta perspectiva de manera voluntaria, sin que yo le instruyese, ¿vale? Este primer ejemplo es que de los 13 trabajos grupales que han podido elegir temática, en 6 de esos trabajos grupales libremente han escogido a perspectivas de género. En algunos de ellos, como veis en el título, por ejemplo, fomento de la actividad física en personas de la tercera edad, de la perspectiva de género, directamente han incluido esta perspectiva ya en el título. Los que no están en negrita lo han incluido de una manera un poco más transversal, ¿vale? El segundo ejemplo es cómo he incluido yo esta perspectiva de género. Aparte del lenguaje no sexista y de ser mucho más cuidadosa, pues le he dado relevancia a mujeres científicas en este ámbito, que de hecho hay muchas y una de ellas es muy relevante y además es española. Y luego proponiendo actividades, ya sí de una manera, digamos, obligatoria, ¿no?, que no era tan optativa, a través de esta perspectiva. Aquí os pongo 3, pero quiero resaltar la actividad de sexualidad en la vejez. Simplemente justifico brevemente por qué es interesante la perspectiva de género, ¿no?, en la sexualidad. Como sabemos, hay multitud de estereotipos, de mitos y de tabúes sobre la sexualidad que están enraizados, ¿no?, en la desigualdad de género. Y también, pues, el análisis que se hace de la sexualidad, pues, desde un modelo de heterosexualidad normativa, ¿no?, donde realmente se mide la satisfacción sexual a través de la penetración, obviando multitud de factores que influyen en la satisfacción sexual en la mujer, ¿no? En cuanto a los objetivos, como veis, esta actividad tiene diversos objetivos y algunos no están directamente relacionados con la perspectiva de género, pero sí que resalto dos. En primer lugar, quería explorar las ideas previas que tenía el alumnado en relación a este tema, sin haberle dado material, sin un poco qué es lo que traían, y también ya directamente incidía en que analizaran los estereotipos de género. El desarrollo de la actividad fue el siguiente. Primero le planteé unas preguntas previas, además de las que ahí les pregunté más, pero en esta concretamente, pues que creían que si se vivía de manera diferente la sexualidad siendo hombre o siendo mujer. Una vez que respondieron a esta serie de preguntas, pues les propuse que vieran la película La vida empieza hoy y también que leyeran un capítulo sobre sexualidad. Y a continuación, pues les volví a pasar diferentes preguntas de reflexión y algunas de ellas iban relacionadas directamente con los estereotipos de género en relación a la sexualidad, ¿no? Bueno, pues como veis, esto es un ejemplo de cómo se puede incorporar en una actividad concreta, ¿no? De tiempo, va a hablar María rápidamente de las principales acciones que ha hecho el alumnado y a continuación les pondré un vídeo resumen que presentamos en la actividad final del congreso, ¿vale? María. Yo vengo en calidad de alumna representante, por un lado, del alumnado que hemos formado parte del equipo de coordinación del proyecto Junta Violeta y por otro lado del alumnado líder, que han sido compañeras y compañeros de diferentes cursos de grado que han trabajado junto al profesorado y junto al equipo de coordinación, formando esa coalición comunitaria que comentaba Violeta. Y donde hemos tenido no solo una participación, sino un rol protagonista, en tanto que quién es mejor que nosotras y nosotros conocíamos nuestras propias necesidades, nuestros intereses, nuestras motivaciones y esas cuestiones que en ocasiones el profesorado pasa por alto por la brecha generacional. En ese sentido hemos intentado subsanarlo. Hemos realizado diferentes acciones, algunas de sensibilización, que ahora vamos a ver en el vídeo, como el Día de las Violencias Machistas, el Día de la Psicología, en el que visibilizamos a las mujeres psicólogas de la disciplina, el Día de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Hicimos un videoforum para reflexionar sobre las consecuencias psicosociales de esta práctica, así como acciones formativas en las que hemos reflexionado sobre cómo influye la variable género en la psicología en diferentes áreas de conocimiento, y para ello el alumnado que hemos participado y que hemos tenido que ser el protagonista
nos hemos reunido y hemos tomado las decisiones pertinentes para adecuar las acciones a las necesidades y a los intereses del alumnado. Vamos a poner el vídeo porque vamos regular de tiempo y ahí se ilustra bien cuáles han sido estas acciones. Aquí se explica lo que es la perspectiva de género, que lo ha explicado antes Violeta. Y a continuación. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. Esta fue la primera acción de visibilización del proyecto de las violencias machistas y era un protocolo donde el alumnado iba mostrando su comentario de rechazo contra esta violencia. Luego presentamos el proyecto de manera formal, tanto al alumnado como al profesorado, para hacerle partícipe del Es cierto que a principio. veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos Y comenzamos a trabajar en la coalición comunitaria, en este tirando caso el barreras, rompiendo alumnado. los mitos. Te quiero libre. Y me quiero Creamos libre un grupo de contigo. Facebook en el que el alumnado intercambiaba información en relación a la perspectiva de género, a la psicología. Y además hicimos talleres, en este caso de violencia machista, de discriminación por razón de género, que eran con un contenido teórico-práctico en el que el alumnado puede participar de forma activa. También seminarios de reflexión que se llamaban Psicofeminista T, porque en él reflexionábamos sobre el género, la historia feminista y la psicología. Fueron 5 y reflexionábamos a partir de diferentes textos. Dicen que da miedo la libertad, no sentirla nunca más miedo me da. Aquí podemos ver Nadie el nos dijo que videoforum, fuese el día de la fácil mutilación genital sacarse de femenina dentro los cuentos de y el día de la princesas. psicología y el día de la luna me mujer dice que trabajadora. puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los sistemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Bien, y esto fue el pasado lunes, del que por último llevamos a cabo un congreso donde el alumnado podría exponer los trabajos que habían realizado en las diferentes asignaturas con la incorporación de la perspectiva de género. Contigo. Simplemente que el alumnado, tras las acciones, nos hemos reunido y hemos coincidido que ha habido muchos factores positivos a lo largo de este proceso, además de algunas debilidades, como ha sido alguna baja participación en algunas acciones porque no encontrábamos franjas horarias comunes en el que estuviesen presentes todo el alumnado. Aún así, hemos conseguido fomentar la cohesión entre el alumnado del grado de psicología pese a estas dificultades y, igual que Ana, coincidimos en que se ha promovido la reflexión y el debate en lo que refiere a perspectivas de género y psicología, tanto en los espacios formales como son las aulas, como en los espacios informales. Y sin nada más, ya. Cerramos, simplemente decir que el trabajo tiene otros impactos no esperados, como el trabajo de fin de grado de María Escalona, que ha tenido un resultado buenísimo, y que vamos a poder difundir la experiencia en un proyecto de cooperación internacional al desarrollo, donde se trabaja cuestiones de género, ¿vale? Siento el tiempo.